Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Alabamos y bendecimos su nombre, porque la Escritura dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y no hay otro más, no hay otro que se iguale a Él. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Ya hemos orado, hemos alabado al Señor. Joel capítulo 3, capítulo 2, versículo 28. Joel, uno de los profetas, un libro cortito, tiene 3 capítulos, entre Oseas y Amos, creo que, claro. La gloria en nombre de Jesús. El rubio de Galilea ha estado pasando por aquí, ¿cierto? El rubio de Galilea ha estado pasando por acá. Gloria a Jesús. ¿Por qué se sorprende si el rubio de Galilea? Si la Escritura dice, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000. Sus cabellos negros, o sea, crespos y negros como el cuervo. Gloria al nombre de Jesús. Bien, le damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Joel capítulo 2, versículo 28. Leo en el nombre del Señor Jesús. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. El verso 29 dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. Toda la gloria sea el nombre del Señor Jesús. Puede tomar su asiento. La gloria sea el nombre del Señor Jesús. Bien, amados en el Señor, quisiera con la ayuda del Señor poder hablar un poco acerca de hablar en lenguas. Estas promesas, este profeta está testificándole a la nación de Israel, porque a ella fueron hechas las promesas, a ella le habían sido hechos los pactos. Y si nosotros retrocedemos un poco en la historia, vamos a ver que después del diluvio, después de que el Señor envía el diluvio a la tierra por causa de la desobediencia del ser humano, dice la Escritura que 8 personas fueron salvas por medio del agua, ¿cierto? Los tiempos de Noé. Y después de ese periodo, los hombres tenían que multiplicarse en la tierra, el deber era llenar la tierra. Pero ellos se asentaron solo en una región, dice el capítulo 11 del libro de Génesis, y dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y los hombres se establecieron ahí en ese lugar. Y la intención de los hombres en aquella época no era de llenar la tierra, sino que ellos mismos se dijeron unos a otros, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagamos ahí un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre toda la faz de la tierra. Ellos rebeldemente no quisieron obedecer a la voz de Dios, sino que ellos dijeron, bueno, si el Señor nos castigó, su juicio vino con un diluvio,
nosotros vamos a edificar una torre, cosa que si viene nuevamente el diluvio, nosotros no vamos a perecer, porque vamos a escalar aquí en esta torre. Entonces el hombre caprichosamente se quiso establecer en ese lugar, pero recuerde que dice aquí que ellos, esa generación, hablaba solo una lengua y unas mismas palabras. Todos se entendían, todos tenían un lenguaje en común. Entonces, al ver la rebeldía de Dios de estos hombres, dijo el verso 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, mire, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Y por eso se fue llamado el nombre de la ciudad Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Como nosotros podemos ver, ellos no tenían ninguna intención de moverse de ese lugar, no tenían ningún deseo de obedecer el mandamiento de Dios, que era llenar la tierra y multiplicarse, y ellos en forma caprichosa y rebelde querían edificar esa torre, por lo que antes les mencioné, en caso de un juicio de diluvio nuevamente, ellos iban a poder escapar. Ellos la miraban como un medio de salvación para ellos, para esa generación. Pero entonces Dios descendió y confundió allí sus lenguas. Ellos, mientras trabajaban, comenzaron a no entenderse, a no comprenderse, y todos obviamente comenzaron a juntarse los que se entendían, cada uno con sus pares, y así comenzaron los diversos géneros de lengua que aún tenemos en la tierra. Se calcula más o menos que hay alrededor de 7.000 idiomas que se habla aquí en esta tierra, aunque la cantidad de países son alrededor de 200, pero los idiomas entre dialectos y lenguajes, ¿cierto?, son alrededor de 7.000. ¿Y todo quién lo hizo? El Señor nuestro Dios, el creador de todos los seres humanos, el creador de los cielos y de la tierra. Bueno, desde allí el Señor puso sus ojos en un varón llamado Abraham. Abraham lo recogió precisamente de ahí, desde este lugar de Babilonia, de Ur de los Caldeos, y a él le fueron dadas las promesas. Él engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas que formaron las 12 tribus de Israel. De ahí nació el pueblo de Dios, la nación de Israel. Y a esa nación le fueron dadas todas las promesas de parte de Dios. Según los relatos del mismo apóstol Pablo, los recuerda escribiéndole a la iglesia de Roma. Él le dice claramente acerca de estas promesas que Dios le había hecho a la nación de Israel. Romanos capítulo 9, verso 5 dice, y de quiénes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Me equivoqué en el versículo, el verso 4, tenía que haber leído, el verso 4 dice, que son israelitas, de los cuales son la adopción. ¿Ve? A los israelitas es la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Todo lo tenían ellos, porque era el pueblo elegido de Dios. En el libro de Éxodo nos dice claramente que Dios le dijo a Israel, vosotros seréis mi especial tesoro, mi gente santa y sacerdotes para Dios. Pero siempre ellos, si obedecieran, hubiesen obedecido la palabra de Dios, los mandamientos, las leyes de Dios. A ellos fueron hechas las promesas. Ellos vieron en el Sinaí, cuando Dios descendió, Dios les entregó las tablas de la ley,
vieron que el monte humeaba, temblaba, los relámpagos, las luces, las voces, los truenos, pero ellos, sin embargo, se rebelaron contra Dios, no quisieron obedecer y Dios en juicio, en manera de juicio, los castigó, ¿cierto? Los dispersó por todas las naciones y especialmente también fueron llevados a Babilonia. Y bueno, y estando el pueblo de Israel disperso por todos los lugares, ellos como verdaderos israelitas llevaban las costumbres, ¿cierto? La enseñanza de sus padres. Ellos conocían claramente el Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Ejad, ¿cierto? Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Ejad, Ejad. Ellos repiten, uno es, oye Israel. Eso siempre se pasó de generación en generación. Por lo tanto, ellos tenían ese concepto y ellos también sabían de que se celebraban 3 grandes fiestas en la nación de Israel, que eran la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y también la fiesta de Pentecostés. Ellos en la fiesta de los tabernáculos podían vivir en una hermosa casa, en un hermoso palacio, pero ellos para recordar lo que Dios hizo con ellos salían y habitaban en una tienda, en una choza, digámoslo así, porque ellos recordaban lo que Dios había hecho con ellos. En la celebración de la Pascua, ellos recordaban, obviamente, lo que Dios había hecho cuando lo libertó de la nación de Egipto, ¿cierto? Ellos recordaron el sacrificio pascual y recordaban que ellos fueron libres por esa sangre de ese cordero. Y en la fiesta de Pentecostés era la fiesta de las gavillas, de los primeros frutos. Pentecostés significa 50. Entonces ellos celebraban esa fiesta y llevaban sus gavillas, su manojo de espiga y lo presentaban ahí delante del sacerdote. El sacerdote algunas veces mecía las gavillas y después las quemaba ahí en el holocausto porque era la cosecha en agradecimiento, los primeros frutos al Señor nuestro Dios. Por lo tanto, amados en el Señor, y en esa fiesta, cuando estaban todos dispersos, después que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, ellos esperaron la promesa hecha por el Señor Jesucristo. Les dijo Él en el capítulo 1 del libro de los Hechos, ¿cierto? Les dijo que no salieran de la ciudad de Jerusalén, sino que se quedaran ahí esperando la promesa del Padre. La gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Me va entendiendo más o menos, cierto? Va siguiendo. Y, amados en el Señor, ellos esperaron ahí esa promesa hecha por Dios de que un día iba a ser derramado el Espíritu Santo sobre ellos. La gloria sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, cuando se cumplieron los días de Pentecostés, después de la Pascua, después de la resurrección del Señor Jesucristo, 50 días después, llegaba la fiesta de Pentecostés. Y ellos, los judíos que estaban dispersos por todos los lugares, venían como costumbre a adorar a la nación de Israel. Venían a celebrar la fiesta de Pentecostés, como venían también a celebrar la fiesta de la Pascua, como también venían a celebrar la fiesta de los tabernáculos, porque eran judíos que habían vivido en otras naciones, pero ellos tenían sus raíces y sus convicciones puestas en Dios. Por lo tanto, ellos acudían a esta fiesta. Entonces, ese día de Pentecostés, había mucha gente que venía de diferentes lugares, de diferentes nacionalidades, y dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron, dice, lenguas como de fuego, repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos
del Espíritu Santo y comenzaron, mire, a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y dice que moraban en aquel lugar. Entonces moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y estaban ahí partos, medos, elamitas, y de los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en el Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí presentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué pasa con esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Eso les llamó la atención. ¿Por qué esos simples galileos, esos simples pescadores, esas gavillas que eran un número de 120, que estaban ahí en el templo adorando, y se sintió el ruido y comenzaron a glorificar a Dios en las lenguas que ellos habían nacido? Ellos eran israelitas de sangre, pero habían nacido en otros países. Entonces se sorprendieron porque ¿cómo estos van a hablar si estos no han salido de aquí? Estos son pescadores, siempre gente del vulgo. Entonces ellos comenzaron algunos a burlarse, otros comenzaron a reírse, y otros dijeron: estos están llenos de mosto. Amados en el Señor, y esto no es otra cosa que es el derramamiento del Espíritu Santo que el Señor envía. Es Dios derramándose en las vidas de los seres humanos. Dios dijo que Él no iba a habitar más en templo hecho por mano de hombre, sino que ahora quería estar en el corazón del hombre. Y en ese día de Pentecostés se cumplió precisamente la profecía del profeta Joel. Joel, que había hablado mucho tiempo a la nación de Israel, y muchos de los estudiosos, de los fariseos, de los hombres piadosos de la nación de Israel esperaban ese día, esperaban esa promesa que Dios había hecho a través de este profeta Joel. Amados en el Señor, el Espíritu Santo que el Señor nos da, primeramente nosotros vimos en el capítulo 11 del libro de Génesis que el Señor ahí confundió las lenguas. Confundió las lenguas porque esa generación estaba en rebeldía, deseando establecerse ahí en forma caprichosa, y Dios confundió su hablar. Pero acá, cuando Él derrama el Espíritu Santo aquí en la fiesta de Pentecostés, lo hace con el único propósito de unir a los hombres, de unirlos y de establecerlos también como su pueblo. En el capítulo 3 del libro en la carta de Santiago, el apóstol Santiago nos habla acerca de la lengua. Y con la lengua, relata aquí en este capítulo 3 que las grandes naves, ¿cierto?, solamente se controlan con un pequeño timón. Y todas las bestias, todos los animales son dominados por los hombres. Pero hay algo tan pequeño que el hombre no ha podido gobernar, y es la lengua, nuestra propia lengua. No podemos dominarla. Y dice aquí, hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. ¿Ve? Con nuestra lengua ofendemos muchas veces. Pero si alguno no ofende, es porque es varón perfecto. Y él dice, he aquí, nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón,
por donde el que las gobierna quiere, por donde el que las gobierna quiere, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y luego dice, y la lengua es un fuego, mire, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Ve? La lengua, cuando no está dominada, cuando está el hombre en la carne, no tiene control, ¿cierto? Es un arma de doble filo. Por eso que el proverbio dice claramente que en la lengua está el poder, la vida y la muerte está en poder de la lengua. Por lo tanto, Dios quiso tomar el control de nuestra vida. ¿Y cómo lo hizo? Controlando nuestra lengua. Tomando el dominio de nuestra lengua. Por eso que Él derramó el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo Él tiene el control de nuestras vidas. Porque ahora no podemos maldecir, sino que ahora glorificar solamente a Dios, exaltar su nombre, honrar su nombre, exaltar al Dios Todopoderoso. Y luego agrega, dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella también maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Por eso, cuando recibimos el Espíritu Santo, tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. No podemos nosotros rechazar la obra del Espíritu Santo, dejar que la gracia de Dios fluya en nuestras vidas para que Él pueda trabajar en nosotros. Nosotros no tenemos que hacer esfuerzo, nosotros no tenemos que esforzarnos, solamente rendirnos, someternos al propósito de Dios, someternos a la voluntad de Dios, y Dios va a ir obrando en nuestras vidas, va a ir tomando el control de todo nuestro ser. Y el Espíritu Santo, el apóstol Pablo dice claramente que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino que habla con Dios. El hablar en lengua es hablar con Dios, directamente con Dios, aunque uno a veces no entiende lo que está hablando en esa extraña lengua. Pero Dios sí lo está entendiendo, y nuestro espíritu sí también se está deleitando, se está edificando. Podemos no entender, pero en las mismas lenguas a veces nosotros estamos intercediendo por otros hermanos, estamos intercediendo por otras regiones. Solamente Dios lo sabe y lo comprende. Por eso el apóstol Pablo dijo claramente que no impidamos el hablar en lenguas. No tenemos que refrenarnos, no tenemos que reprimirnos si viene el deseo de glorificar a Dios en otras lenguas, sino que muy por el contrario tenemos que darle libertad al Espíritu de Dios, porque Él quiere ser glorificado en medio de su pueblo. Y para ello nosotros tenemos que darle libertad al Espíritu de Dios. Tenemos que darle plena libertad al Espíritu de Dios. Amados en el Señor, también hay una cosa que es muy importante, esto, que el Espíritu Santo está dentro del plan de salvación que Dios nos ha dado. Nosotros tenemos que tomar el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Pero también tenemos que recibir el don del Espíritu Santo. O si no, la tarea está a media, está inconclusa. Bueno, si la persona muere, yo no puedo juzgar nada, solamente el que juzga es Dios, Él sabe, ¿cierto? Pero si la persona ha estado años y es floja para pedir el Espíritu Santo y no quiere pedir el Espíritu Santo porque está conforme con esa vida que lleva, no, si el Señor ya me perdonó, siento gozo, siento aquí, siento allá, pero no hay una obra del Espíritu Santo. El hablar en lengua, la llenura del Espíritu Santo
tiene la señal clara del hablar en lengua. No podemos decir que una persona siente gozo o dance, tiene el Espíritu Santo. No se puede calificar. No se puede decir, no, si ella tiene el Espíritu Santo. No se puede decir eso. Porque el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo es gozo, es paz, amor, ¿cierto? Pero la evidencia clara de que la persona recibe el Espíritu Santo es una señal audible y visible, que tenemos que escucharlo. El domingo pasado aquí hay unos hermanos venezolanos que glorifica a Dios y habla con Dios, conversa, ora y mueve sus manitos. Y yo las veces que me paro al lado nunca lo escucho hablar en lengua. Entonces este domingo lo llevo a orar. Pero yo no puedo darlo por sellado porque nunca habla en lengua. Y aunque él gime, pero yo no habla en lengua, no puedo darlo por sellado. Lo mismo una vez me pasó con mi hijo Aarón. En Santa Julia lo dieron por sellado. Y yo estaba ahí mirando, escuchando, y nunca habló en lengua. Pero el hombre que dijo ahí, el líder, dijo, no, está lleno el Espíritu Santo ese niño. Yo me quedé callado como yo no lo escuchaba, pero un día el Señor después lo confirmó. Allá arriba en el lugar de Playa Ancha, en un culto un día domingo, el Señor ahí lo llenó con el Espíritu Santo, habló en lengua. Y entonces ahí realmente confirmó, sí, ahí está sellado. Pero es una señal audible, es visible. Uno ve y escucha que está el Espíritu Santo ahí siendo glorificado en esa vida. Entonces, amado en el Señor, es importante que nosotros comprendamos estas cosas. El Espíritu Santo dice, Marcos capítulo 16, verso 17, que es muy conocido por todos nosotros, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán, mire, nuevas lenguas. Hablar nuevas lenguas es una señal. ¿Tiene que hablar en lengua el creyente? Sí, tiene que hablar en lengua. No solamente danzar, no solamente llorar, tiene que hablar en lengua. Entonces, y en 1 Corintios, usted va a ver en el capítulo 1, cuando el apóstol escribe ahí en su carta, le dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, el hablar lengua es el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Es la señal audible, pero dice luego, dice que es para santificarnos. La llenura del Espíritu Santo es para santificarnos. Dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces el Espíritu Santo es el que nos va santificando. Esa es la obra de santificación. Y la Escritura nos dice también que para alcanzar la vida eterna, dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero la santidad no es externa, sino que la santidad la santidad no es solamente interna, sino que también externa. Porque la obra del Señor Jesucristo es desde adentro hacia afuera. Entonces vamos a ir siendo transformados, vamos a ir siendo cambiados por la gracia del Señor Jesús. Y también en el capítulo 6 de Primera de Corintios, también el apóstol le dice en el verso 11, y esto era, y algunos más ya habéis sido, mire, lavados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, pero no solamente en el nombre, sino que dice, y por el Espíritu de nuestro Dios. El bautismo en el nombre del Señor Jesús y también por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces el Espíritu Santo es necesario. Es necesario en la vida del creyente, es necesario en la vida de la iglesia. Se necesita el Espíritu Santo.
tenemos que tener una relación estrecha con nuestro Dios. ¿Y cómo lo hacemos? A través del Espíritu Santo. A través de su Espíritu Santo. Él nos dio esa herramienta, esa arma. En la antigüedad el Espíritu Santo era derramado solamente en algunas personas. Por ejemplo, en los reyes. Fue derramado en Saúl y en David. También era derramado en algunos profetas, ¿cierto? Se derramó también el Espíritu Santo. El mismo rey David, como profeta, él dice, cuando estaba muriendo al final de su carta, él dice que la palabra de Dios ha estado siempre en su lengua y su Espíritu ha estado siempre en él, dice. Entonces, y también el Espíritu Santo venía sobre algunas personas, en los sacerdotes y también en algunos hombres. Por ejemplo, los que fueron seleccionados para la edificación del santuario. Ese hombre, hijo descendiente de Ur, Bezaleel, ese hombre Dios lo llenó de espíritu de sabiduría, lo llenó de gracia de él y le dio ese don de construir, de diseñar, de realizar trabajo artístico, ¿cierto? Porque él trabajó el oro, trabajó la plata, la madera, el lino, entonces todo eso, pero era porque Dios le dio la sabiduría. Bezaleel también es un tipo del Espíritu Santo, porque Dios lo llenó de esa sabiduría para que diseñara. Entonces, en algunos hombres también especiales, diseñados elegidos para alguna labor específica, era derramado el Espíritu Santo. Pero hoy día, el profeta Joel dijo que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pero el verso 29 dice sobre los siervos y sobre las siervas. Y en la antigüedad habían siervos, esclavos. ¿Ya? No era solamente para los dueños de la casa, sino para el sirviente. Y por eso que el Señor después cumple esa promesa en la fiesta de Pentecostés y lo derrama sobre ¿quiénes? Sobre pescadores, sobre hombres del campo, sobre vendedores. Y estos días se cumple lo mismo. El Espíritu Santo sobre toda carne. ¿Ya? El Señor no hace excepción de personas. Solamente a Dios le interesa un corazón arrepentido, un corazón quebrantado, un corazón que desee llenarse de la presencia de Dios. Eso es lo que Dios solamente busca. Por eso que le instamos, hermanos, en el Señor, usted que no ha recibido el Espíritu Santo en su vida. Es tiempo de que usted comience a acercarse al trono de Dios. Es tiempo de que usted se humille. Es tiempo de que usted deje de lado sus caprichos, deje de su lado su vanidad y comience a buscar la presencia de Dios. Porque el tiempo que nos queda en esta tierra es muy breve. El tiempo que nos está quedando en esta tierra es cortísimo. Y tenemos que tener el Espíritu Santo, porque si no lo tenemos, el Señor, ¿cómo nos va a poder levantar? ¿De qué manera? Si él mismo en San Juan, él dijo que él iba a venir y os tomaré a mí mismo. Él dijo, me voy a tomar a mí mismo. ¿Cómo se va a tomar a mí mismo? Porque la iglesia representa el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Nosotros todos los cristianos en todo el mundo representamos su cuerpo. Por eso que él dice, os tomaré a mí mismo. Él va a exhalar, va a recoger su espíritu y nos va a levantar a su presencia. El Espíritu Santo también es para redención de este cuerpo mortal. Tiene que ser glorificado este cuerpo. ¿Y de qué manera? Con el don del Espíritu Santo. Por eso que es importante recibir el Espíritu Santo, amado hermano. No se quede atrás dudando o pensando que no, que solamente el bautismo en agua es suficiente y yo ya tengo buena conducta, cambié algunas cosas en mi vida y eso basta. No, es necesario la presencia del Espíritu Santo en su vida. Pero para ello hay que humillarse, hay que humillar el corazón, hay que quebrantar nuestra alma. Tenemos que depender de Dios absolutamente. Y cuando recibimos la presencia de Dios no podemos ser caprichosos y creernos los superpoderosos. Oh, yo tengo el poder aquí que va a sanar a medio mundo o que va a hacer grandes milagros. No, para que los dones de Dios se puedan manifestar en uno, primero tiene que haber en nosotros un grado de humildad, sencillez y dejar que Dios actúe. Ahí es donde Dios comienza a utilizar los instrumentos que Él quiere.
porque esto no es nuestro, no depende de nosotros, sino que todo depende de Dios. Dios es el que tiene que ser glorificado, Dios es el que tiene que ser exaltado en nuestras vidas. Nosotros tenemos que solamente vivir en una profunda relación con Dios. Eso es lo que Dios nos demanda, eso es lo que Dios nos pide. Y dice, sigo la misma carta de los Corintios, en el capítulo 12, verso 3, dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Tenemos que recibir el Espíritu Santo para poder reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Tenemos que recibir esa gracia de parte de Dios. Y ahí el Señor va a ir creciendo en nuestras vidas, va a poder movernos como Él quiera a su voluntad, pero para ello tiene que haber rendición de nuestras vidas. En un momento el rey David ofendió la santidad de Dios, pecó, ¿cierto? Ya conocemos la historia, adulterio y homicidio en segundo grado, y solamente él lo único que pidió, ¿qué es lo que le pidió? No quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. Un hombre con un corazón humillado, con un corazón quebrantado, ¿ya? Él no tomó la misma actitud que había tomado este hombre Saúl. Saúl fue un rebelde, fue un desobediente total, y Dios se apartó de él. Pero David humildemente pidió que Dios no se apartara de él. Quítame todo lo que tengo, quítame el reino, quítame la corona, quítame todo eso, pero no me quites tu Santo Espíritu. Que Dios no se aparte de nuestras vidas, que Dios no se aleje de nuestras vidas. A veces andamos como se dice vulgarmente, arrastrando el poncho, ¿cierto? Andamos mal, ¿cierto? Pero Dios trabaja también en esa condición nuestra. Trabaja en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento. Trabaja también en nuestras debilidades. Porque Él sabe que realmente somos débiles, que también le fallamos, le desobedecemos. Pero cuando somos humildes, nos dejamos acariciar por Dios y solamente le pedimos perdón para que Él comience a mover su gloria en nuestras vidas. Amados en el Señor, tenemos de parte de Dios este don tan maravilloso, este don tan precioso, que solamente tenemos que dejar que crezca en nuestras vidas, que fluya en nosotros. El apóstol Juan escribió las palabras del Señor Jesús y dijo que el Espíritu Dios no lo da por medida, sino que Dios lo da en forma abundante. Dios da el Espíritu Santo en forma abundante, no son gotitas, sino que lo da en forma total. Solamente nosotros tenemos que creer, nada más que eso, creerle a Dios. Si queremos más gracia de Dios, tenemos que orar, acercarnos a su trono con humillación, con quebranto, y Dios va a ir perfeccionando nuestra vida. Él moldea nuestro carácter y lo hace a través de su Santo Espíritu. Su palabra también nos redarguye de todo pecado. El Espíritu Santo nos amonesta del pecado. Cuando hemos pecado, cuando hemos desobedecido a Dios, el Espíritu Santo amonesta inmediatamente. La persona se siente inmunda, se siente lejos de Dios, y Dios es porque su Espíritu está ahí, no quiere irse, no quiere soltarnos. Pero cuando el hombre es rebelde, obvio que Dios ya llega un momento, igual como le sucedió a ese varón Sansón, el cual una y otra vez fue pecando, desobedeciendo a Dios, pero por su rebeldía, ¿cierto? Y Dios, llegó el momento que Dios lo abandonó. Y también el Espíritu de Dios abandonó a Saúl. También lo abandonó. Salió el Espíritu de Dios de él, lo dejó. Y entró un espíritu malo ahí.
Entonces, tengamos cuidado, hermano, no juguemos con esto tan maravilloso que Dios nos ha dado, tan grande, de tanto valor, ¿cierto?, que es el don del Espíritu Santo. Mantengamos una vida de acuerdo a la voluntad del Señor, de acuerdo al deseo de Dios, y Dios va a ir arreglando nuestras vidas, perfeccionándonos cada día más de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su voluntad. La gloria sea el nombre del Señor Jesús. Y lo último, no tenemos que actuar como la mujer que aparece aquí en el libro Cantares, en el capítulo 5. Dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Y la mujer, mire lo que le dijo, me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Dios está llamando a nuestras vidas, ¿cierto? Hemos tenido cultos preciosos, se ha derramado el Espíritu Santo. Dios está en medio nuestro y Él quiere entrar más allá. Pero no respondamos como esta mujer, ¿cierto?, que representa precisamente a la iglesia. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotaron mirra. Mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado. Tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Amados hermanos, que no nos vaya a pasar esto, que no vaya a ser que el Señor golpeó la puerta de nuestro corazón, pidiéndonos arrepentimiento, pidiéndonos convicción, pidiéndonos santidad, pidiéndonos apartarnos de este mundo y querer tener una mejor relación con nosotros y nosotros le cerremos la puerta y seamos indiferentes, caprichosos. No, si ya tengo el bautismo, no, si somos la iglesia tanto, y creernos el cuento, cosas vanas que no son para honrar a Dios. Por eso no actuemos como esta mujer. No vamos a salir a última hora detrás de él, llamándolo por las calles, ¿cierto? Pero ya era demasiado tarde. Aprovechemos ahora este tiempo maravilloso que estamos viviendo en la presencia de Dios y rindámonos solamente, ofrezcámonos a Él como verdaderos gavillas, ¿cierto? Como esas verdaderas gavillas que estaban ahí en la fiesta de Pentecostés. Rindamos nuestra vida al Señor. Amados hermanos, dejamos aquí este mensaje y le invito, abro este altar para que oremos al Señor, demos gracias solamente por todo lo que Él nos ha dado, la gracia y el Espíritu Santo que ha derramado en nuestras vidas. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu